ya saludé el día de hoy. Les quiero contar que estoy muy contenta de recibir hoy en nuestra casa de estudios a un colega que conozco hace mucho tiempo y cuyo nombre es el licenciado Miguel Jorge Lares, y que además estoy doblemente contenta porque ha aceptado una invitación, la verdad, a punto de irse, está a pasos, a horas de irse a otro país, a dictar seminarios, charlas magistrales, talleres que viene haciendo en los últimos años, y sabemos lo complicado que es tomar un compromiso cuando uno está por viajar preparando otros compromisos ya establecidos. Y bueno, ha aceptado gentilmente venir a compartir hoy con nosotros una charla sobre el juego de infancia, temas que hace mucho viene desarrollando en el área del psicoanálisis. Miguel Jorge Lares se graduó en el año 1981 en la Universidad de Buenos Aires como licenciado en psicología, dedicándose a la práctica y transmisión del psicoanálisis. Se ha desempeñado como supervisor, docente en hospitales y servicios de salud de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Ha formado parte como admisor y coordinador de equipos institucionales de crisis y externación en el área infanto-juvenil. Ha sido autor del libro Juego e Infancia, coautor de Conversaciones con Jorge Fuckelman, Psicoanálisis, Juego e Infancia, y del establecimiento del texto de Ponerse en Juego, seminario de Jorge Fuckelman en el Círculo Psicoanalítico del Caribe. Ha sido compilador y coautor de la obra Psicoanálisis, Infancia y Pubertad sobre la transmisión de la clínica. Es coautor de la obra Sociedad y Violencia, Sujetos, Prácticas y Discursos, editada en México por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y de la revista Desde el Jardín de Freud, de la Escuela de Estudios en Psicoanálisis y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesor invitado en universidades de la República Argentina, Chile, Colombia y México, y actualmente dicta un seminario permanente sobre psicoanálisis aplicado a la infancia y a la adolescencia en Argentina, Colombia y México. No dudo de que este encuentro va a ser productivo y que nos abrirá muchas preguntas para seguir pensando sobre el tema. Este es un primer paso y podremos tener futuros encuentros. Así que bueno. Buenas noches. Un gusto estar conversando con ustedes. Un agradecimiento a la profesora Graciela Canto por la invitación y a las autoridades del instituto por haber autorizado la actividad. Bien, como ustedes habrán escuchado, me dedico a la práctica y transmisión del psicoanálisis, y más allá de los antecedentes que les han leído sobre mi recorrido, quiero contarles cómo llego al psicoanálisis. Y para esto voy a contar una anécdota personal. Los que nos dedicamos al psicoanálisis no hablamos de nuestra vida personal, pero como ustedes no están en mi consultorio todavía, puedo hacerlo. Y la historia que les quiero contar es del año 1978. Era estudiante en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y en ese momento, hacia fin de año,
es secuestrada y desaparece una compañera, amiga, con la que estudiábamos juntos y que además era vecina. Bien, imagínense el impacto que produjo esta noticia. Por un lado, afectado por la suerte de la compañera, y por otra parte también afectado porque yo había militado hasta hacía poquito tiempo en la facultad, y entonces temía también por mi suerte. En ese momento, fines del 78, comienza un conflicto con la hermana nación de Chile, relativa al canal de Beagle, un problema fronterizo. Entonces, se comienza a suponer que puede haber una guerra con Chile. Y ahí se transmite el rumor de que iban a empezar a convocar a clases de muchachos. Acá hay un profesor que asiente, se debe acordar de esa época seguramente. Entonces, cabía la posibilidad de que convocaran a mi clase, la clase 57, para la guerra. Entonces, los quiero ubicar en esa escena en la cual yo estaba en ese momento, que era con la compañera amiga secuestrada, temiendo también por mi vida y además con la noticia de que podía haber una guerra y ser convocada. En esas circunstancias, alguien, otro compañero de la facultad, me dice: ¿por qué no consultás a un analista? Yo dije: ¿te parece? Sí, me parece. Y así llegué al consultorio del analista, conducido por el pánico, el terror, el susto y la angustia que tenía, que me condujeron hasta la puerta, me levantaron la mano y me hicieron tocar el timbre del analista. Así llegué al psicoanálisis, de un modo no muy glamoroso, como verán, en un estado de desesperación, y descubrí en ese encuentro, en esa experiencia que era la primera para mí, yo tampoco tenía pensado dedicarme al psicoanálisis, descubrí que podía tomar la palabra y que tomando la palabra empezaba a escucharme, y escuchándome me di cuenta que el peligro en el cual estaba era real. Pero el miedo que yo tenía era una elección. Cuando digo una elección, quiero que se entienda que no se trataba de una elección que yo decidía. Era una elección que iba más allá de lo que yo podía decidir, imaginar. Y en esa elección del miedo, yo me estaba contando una historia. Entonces, el encuentro con alguien que se dedicaba al psicoanálisis me permitió empezar a aclararme qué historia me estaba contando en este susto, en este miedo, en esta angustia que tenía. Y ahí sucedieron varias cosas interesantes. Una de ellas es que pude ubicar mejor justamente ese peligro real y tomar algunas medidas de precaución que no había tomado, porque ustedes seguramente sabrán que cuando uno está asustado se atonta. Y en el atontamiento uno quizás no toma buenas decisiones. Entonces, en primer término, pude ubicar algunas cuestiones relativas a la prevención, y por otra parte pude empezar a aclarar qué historia me estaba contando yo con ese susto y con ese miedo. Bueno, ese fue mi primer contacto con el psicoanálisis y es la anécdota personal que yo quería transmitirles. Yo estoy contento de estar conversando con ustedes en este instituto donde justamente se pone en valor la palabra, y en
en el que ustedes, los estudiantes y los profesores, tienen o van a tener contacto con la infancia y con la adolescencia, sobre todo, también con adultos, por supuesto. Y me parece interesante la articulación entre el psicoanálisis y la educación. ¿Por qué? Porque Sigmund Freud, que fue quien inventó el psicoanálisis, en uno de sus últimos textos habla sobre la educación. En un pasaje de su obra, en la cual se pregunta si sería necesario que los niños y las niñas fueran al analista desde chiquitos para prevenir la neurosis. Una pregunta interesante. Ustedes imagínense que eran los comienzos del psicoanálisis, con lo cual había muchas preguntas por responder de los pioneros. Y Freud asimismo se responde: sí, sería interesante que los niños y las niñas fueran al psicoanalista como una prevención, pero quizás mucho más interesante sería que quienes están en contacto con la infancia, ellos mismos fueran al analista. Para de ese modo poder ubicar aquellos modelos educativos, afectivos, amorosos, que les causan impedimentos, inhibiciones, y que operan sobre la transmisión que hacen cuando se encuentran con los niños y con las niñas. Entonces, como todos los mayores, seamos educadores o no, estamos en contacto en general con la infancia, y estar en contacto con la infancia implica estar en una función pedagógica, digo, seamos maestros o profesores o no lo seamos, ahí tenemos una primera aproximación de por qué el psicoanálisis podría ser interesante como una perspectiva para quienes se dedican a la educación. Bien, voy a contarles otra anécdota ahora. Va a ser la segunda de 3 que les voy a contar. La segunda anécdota tiene que ver justamente con Colombia, un lugar que mencionó la profesora Ocanto, donde voy a ir dentro de poquito. Y es una historia que me cuenta una colega colombiana que se dedica a la psicología forense, trabaja en un instituto que se dedica al resguardo de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia. Es un organismo oficial colombiano, se llama Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta colega, en uno de los encuentros que tuvimos, me comenta que años atrás había ido a Guatemala, enviada por este organismo en el cual ella trabaja para visitar distintos lugares que se ocupaban de la infancia y la adolescencia. Y en esta visita había llegado a un orfanato. Es una palabra antigua, orfanato. No lo usamos habitualmente ya aquí. Parece de otra época, pero en Guatemala todavía siguen usando este término para denominar ese lugar donde se alojan los huérfanos. Esta colega llega a la institución y la hacen pasar a una sala en la cual no había menos de 100 cunas con bebés abandonados. Estaban allí al cuidado de la institución. Bueno, imagínense la escena. Este relato, la colega me lo cuenta de primera mano, así que yo pude captar la afectación que ella había tenido al observar la escena de esta sala con esa cantidad de cunas. Alguien una vez me dijo, una fábrica de bebés, como una factoría. Pero lo que le había llamado la atención, además de la imagen, es algo relativo al silencio del lugar. El silencio. Y en ese silencio lo que ella observó es la mayor parte de los bebés en un estado de aletargamiento, de apatía, de estupor, con lo cual rápidamente convenimos con esta colega que efectivamente la mayor parte de los bebés estarían en un cuadro que se conoce como marasmo u hospitalismo.
la muerte rondando allí bajo la forma del anonimato en esta institución que alojaba a los bebés. Esta imagen y este relato a mí me pareció muy ilustrativo respecto a algo que quiero transmitirles hoy. Quizás uno de los ejes que me interesaría que hoy quedaran acentuados para ustedes, sobre los cuales podemos conversar, y es que el cuerpo de las personas no es natural. Justamente, fíjense, estos bebés estaban en un lugar cuidados, abastecidos en sus necesidades básicas, alimentados, hidratados, resguardados de estímulos peligrosos. Sin embargo, había un déficit allí, por el cual la mayor parte de estos bebés estaban ingresando en este cuadro, que es un cuadro del hospitalismo y el marasmo que conduce a la muerte. Y el déficit de ese lugar era justamente la falta de una dedicación particular para cada uno de los bebés. Cualquiera de nosotros, imagino, que estuviéramos trabajando en un lugar así, lo haríamos con la mayor dedicación y empeño, con responsabilidad, de manera seria. Pero una cosa es trabajar seriamente y responsablemente para esa sala de bebés, y otra cosa es dedicarse a este bebé en particular. Hay una diferencia que es crucial, en la que justamente si el bebé o la beba no reciben una atención de alguien que asuma la función de asistir a ese bebé, poniendo en juego su propio deseo, un deseo que no sea anónimo, lo que queda ubicado allí es el deseo de la institución, y el deseo de la institución es anónimo. Es un deseo que puede tener las mejores intenciones, pero es un deseo que no tiene cuerpo, es un deseo que no está encarnado. Y justamente al no estar encarnado, suscita consecuencias graves. Esto no es una conferencia, no es una transmisión académica y universitaria, así que si tienen alguna ocurrencia mientras voy contando estas cuestiones, les pido que levanten la mano y ingresamos en un diálogo. Pero respecto a esta anécdota del orfanato, justamente lo que quería acentuar es: no hay un cuerpo natural para nosotros las personas, porque es un cuerpo que requiere un alojamiento desde el origen que está entramado con el lenguaje, con la transmisión del lenguaje y con lo que ese lenguaje transmite respecto a un deseo. Justamente hace poquito estábamos conversando con un grupo que viene a mi consultorio a estudiar, porque hay un axioma que es hegeliano y es psicoanalítico, que nosotros solemos repetir, que es: el deseo de las personas es el deseo del otro. Y estábamos conversando justamente que este axioma, que puede parecer muy complejo, en rigor se sustenta en algo muy interesante, y que es: si justamente para que nosotros hoy podamos estar aquí como estamos, fue necesario que alguien de la familia, alguien nos asistiera desde su deseo, y ese deseo ha sido fundamental y clave para nuestra subsistencia, digo, no solamente nos ha estructurado, sino que nos ha permitido vivir,
¿cuál podría ser el primer objeto de nuestro deseo? Otro deseo. El deseo es un objeto para nuestro deseo porque justamente en el deseo se sustenta la estructuración nuestra como personas y la posibilidad de que sobrevivamos. Por eso traía a colación el ejemplo del orfanato como un paradigma en el cual, si este deseo no se pone en juego, la muerte ronda allí bajo la forma del anonimato. Hay un autor que yo aprecio, que no es psicoanalista, que se llama Pascal Quignard. Es una persona que se dedica a la música, que tuvo un cargo importante en la Ópera Barroca en París y además fue editor de Ediciones Gallimard, que es una editora muy importante de Francia, y que tiene una obra muy interesante donde nos hace testigo de sus ocurrencias, que yo encuentro luminosas. Este Pascal Quignard dice en una de sus obras, y les comparto la cita: venimos de una escena en la que no estuvimos. Venimos de una escena en la que no estuvimos. Las personas somos una mirada deseante a las cuales nos falta esa imagen. Y detrás de todo lo que estamos mirando, estamos buscando esa imagen que nos falta. Somos una mirada deseante que buscamos detrás de todo lo que miramos esa imagen que nos falta. Venimos de una escena en la que no estuvimos, la de nuestra concepción. Parece obvio decirlo. Yo completaría esa frase diciendo: venimos de una escena en la que no estuvimos, sino bajo la modalidad de la falta, como faltantes en esa escena. Y agregaría: y vamos hacia otra escena, que es la de nuestro final, lamento decirles, en la cual no estaremos sino bajo la modalidad de la falta. Entonces, venimos de una escena en la que no estuvimos, la de nuestra concepción, lo cual ubica una falta en el origen y nos ubica a nosotros como falta en el origen. Y vamos hacia otra escena, que es la de nuestro final, en la cual no estaremos sino bajo la modalidad de la falta, lo cual ubica una falta en el final y a nosotros como falta en ese fin. Y aquí tenemos ubicados dos grandes enigmas que son la sexualidad y la muerte. La sexualidad, que tiene que ver con nuestra concepción. Yo supongo que aquí, no sé, ¿hay alguien que haya nacido por probeta? No. ¿No? Que levante la mano. No. Juan. Eso significa que todos los que estamos aquí hemos sido concebidos en un abrazo sexual. Acá la profesora le da vergüenza pensarlo. Pero vamos, yo le invito a que usted trate de imaginar esa escena donde papá y mamá se encontraron. Bueno, produce un murmullo. Dos grandes, vamos a hablar de esa escena. Vamos a hablar de esa escena, que es tranquilo, vamos a decir algo sobre eso. Pero dos grandes enigmas: sexualidad y muerte, que agujerean nuestro saber, porque del origen nada sabemos y de nuestro final tampoco. Entonces, noten ustedes
qué paradójica esta existencia nuestra, que en los dos acontecimientos más cruciales, que son los de nuestra concepción y nuestra muerte, en esos lugares aparece un agujero para nuestro saber. Y casualmente, ya que vamos a hablar de la infancia, fíjense que los niños suelen preguntar sobre la sexualidad y la muerte. Y son dos preguntas que habitualmente suelen incomodar a los mayores. Porque son preguntas que apuntan a algo que los mayores no pueden responder. ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el origen? Yo les decía que el lenguaje requiere de un cuerpo para que un bebé subsista. Y ahí lo que yo les podría decir es la importancia de la mirada y la voz en esa escena en la cual justamente se ponen en juego las cadencias, los ritmos y las melodías del lenguaje. Hay un fenómeno muy interesante que es tan natural, porque está tan naturalizado que habitualmente no le prestamos atención, y es ¿qué ocurre cuando nosotros tomamos un bebé en brazos? Bebé chiquito, recién nacido quizás. ¿Qué es lo primero que hacemos? Yo creo que lo primero que hacemos es acercar el rostro de uno a ese estrecho cono de visibilidad que tienen los bebés cuando están recién nacidos. Y luego de acercar nuestro rostro, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Efectivamente. ¿Y no es sorprendente? ¿No es sorprendente que no podemos parar de hablar cuando tenemos un bebé en los brazos? Es muy interesante. ¡Ay, muchachito! Parece un juego el que empezamos a armar, pero lo tomamos en serio. Y es interesante porque fíjense cómo el bebé convoca la potencia, el poder del bebé para convocar nuestra mirada y nuestra voz. En esos ritmos, en esas cadencias, en esas melodías, ¿qué transmitimos? Transmitimos nuestras inquietudes y nuestras vacilaciones. Y digámoslo así, esa mirada y esa voz de parte nuestra tiene sus límites, justamente porque no son miradas institucionales, son las miradas en las cuales nosotros estamos con nuestras propias limitaciones. En esas limitaciones se va jugando algo muy interesante y muy importante en esta dialéctica con la infancia. Y es que justamente esa limitación nuestra va planteando una escena en la cual hay un más allá y un más acá. En un más acá nos ubicamos nosotros y en un más allá les voy a decir lo que yo ubico. Yo ubico la zona del juego, lo que denomino la dimensión del juego y lo que yo entiendo que es el juego como aquella dimensión que precede a la infancia. Y de este lado de acá, ¿quiénes estamos? Nosotros y nuestra relación con la verdad. ¿Cuál es nuestra relación con la verdad? Justamente la relación que mantenemos con la sexualidad y la muerte. Esas dos dimensiones que esperamos que no ingresen en esa dimensión del juego, porque si ingresan se acabó el juego, y si el juego se acaba,
se acabó la infancia. Les voy a contar una última anécdota que es del consultorio, justamente relativa al juego. Una vez, hace muchos años, me consultan por un nenito de 6 años que se hacía pis en la cama a la noche. Había empezado la escuela primaria y los papás preocupados por las escenas que propone la primaria, que es empezar a ir a la casa de los amiguitos o ir a un campamento, consultan preocupados por esto. Bueno, entonces yo suelo tener un par de entrevistas con los padres antes de ver al niño, donde tomo contacto con el relato de los padres, porque a propósito del lenguaje y a propósito del dispositivo que el psicoanálisis propone, nosotros nos ubicamos en esa situación como ignorantes. Si esta familia viene a consultarme por un hijo, yo no sé qué es un hijo, no sé qué es un niño, no tengo la menor idea. Me tengo que ubicar en una posición de docta ignorancia y aventar los prejuicios para poder escuchar. Para poder escuchar. Bueno, escucho, lo veo al niño y decido que lo voy a tomar en tratamiento. Me habían advertido que era un niñito muy competitivo en los juegos. Entonces, con este niño nos ponemos a jugar a la pelota en el consultorio. Y los partidos eran partidos así como el de anoche. Muy intenso. Con fricción, con rivalidad. Y el chico, ahí yo evidentemente comprobé cómo efectivamente estaba todavía un poquito, ubicado en una zona edípica, entendiendo el Edipo como ese lugar o ese momento lógico en el cual los niños están manifestando sus pasiones de manera más evidente. Bien, en ese juego, en esa fricción, ¿no?, donde además nos gozábamos algunos el uno al otro, ¿no?, te gané, te metí gol, en un momento estábamos jugando, queda la pelota en un lugar, yo me agacho a agarrar la pelota y el pibito viene de atrás y me pega una patada en el culo tremenda, pero tan bien dada, porque me dio en el culo y entre los huevos. O sea, con lo cual yo quedé desparramado en el piso, el nene mirándome asustado de lo que había generado y yo en el piso diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Vaya situación. ¿Por qué digo ahora qué hago? Porque, al menos en mi concepción, si estoy jugando, no vale decir así no se juega. Porque si digo así no se juega, se supone que yo sé cómo se juega. Y la cuestión es que si yo estoy jugando con un nene, yo ahí soy un nene que no sabe cómo es el juego. A veces incluso, o la mayor parte del tiempo, no sé de qué la estoy jugando. Pero me presto y me entrego al juego. Entonces, como yo sostengo que no hay que decir que no, porque por otras razones que ahora voy a pasar a comentar, lo que se me ocurrió desde el piso es decir, referí, la tarjeta roja, expúlselo, expúlselo. Y ahí, con esa maniobra, pudimos reencauzar el juego. ¿Por qué les decía que entiendo que el no tiene lugar en el juego? Porque el juego de por sí ya es un no. El juego representa una escena en la cual el no está presente.
¿Bajo qué forma? Bajo la forma de la impotencia y de la imposibilidad. ¿Qué significa esto? Que todo juego en la infancia se caracteriza por ser juego, por no tener efectos en lo real. Quiero decir, en el juego te puedo matar 1, 2, 3 veces. En el juego podemos hacer proezas, pero ninguna de esas maniobras o de esas actividades lúdicas uno supone que tiene efectos en lo real. Les cuento una historia de hospital. Me contaba una vez un nenito de la Villa 31 de 8 o 9 años que estaba un tanto desaparecida de la casa. 1 o 2 días y de repente aparecía. Entonces habían llegado al hospital para contar esta historia y la colega que me la contaba, bueno, me decía, ¿cómo ubicar esto? Yo decía, la verdad, yo diría, está jugando a la escondida. Lo que pasa es que jugar a la escondida, tomando a la ciudad como espacio para el juego, para nosotros los mayores no es un juego. Digo, nosotros ubicamos a la escondida en casa, en el patio, a lo sumo en la calle del barrio, pero no tomando a la ciudad como escenario. Entonces, digo, el no está puesto en que el juego es impotente, por definición, y en una imposibilidad que es la de que el juego se caracteriza por la repetición. Nunca es uno y de una sola vez, sino que es algo que se repite. Toda actividad que se precie de ser juego es algo que se repite. Y tiene esta característica de que se repite y en esa repetición hay una dialéctica que se pone en juego entre algo que parece que fuera lo mismo y algo que nunca es lo mismo. Es como esas situaciones en las cuales vieron que los niños y las niñas chiquitos piden que le contemos un cuento. Y le contamos un cuento y nos suelen decir, no, el mismo, contalo otra vez. Bueno, te lo cuento otra vez. No, pero que sea, el mismo. Digamos, ¿cómo nos están pidiendo algo que es imposible? Que es contar el mismo cuento otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque aun cuando nosotros utilicemos las mismas palabras, lo que es imposible de repetir es justamente la musicalidad que se pone en juego cuando contamos. Y además, cuando hablamos, lo que se pone en juego es el tiempo. Con lo cual, hasta ahora no se ha demostrado que podamos volver en el tiempo. Y algo que es una nota característica también del juego que me parece interesante señalarles, y ahora les voy a decir por qué me resulta interesante transmitírselo a ustedes que en el futuro quizás trabajen con la infancia, y es algo que atañe al alivio que genera el juego para la infancia y a la satisfacción. Algo que está en el orden del juego produce un apaciguamiento. Pero además no deja de generar, si es un juego, una cierta intención de algo que no se domestica, algo que no termina de domesticarse y que lanza una y otra vez el juego. Estas dos notas son características. ¿Y por qué? Les decía que me resulta interesante transmitírselos, porque si nosotros quizás podemos en el momento ponernos de acuerdo en que efectivamente el juego precede la infancia, mi idea, la idea que yo transmito y la idea que yo propongo, es que todo lo que hacen los niños y las niñas es un juego. A veces lo reconocemos como tal, pero ese reconocimiento y esa inscripción corre por cuenta de nosotros los adultos, lo cual ubica la dificultad y la falta del lado nuestro y no del lado de los niños. Los niños tienen la posibilidad de mostrarnos y de indicarnos
las cosas que les preocupan, las cosas que los exceden, la muestran en la escena, en la imagen, con la imagen del cuerpo, bajo una forma que siempre es lúdica. Por supuesto, no siempre tenemos claro de qué juego se trata, porque a veces ese juego que está desarrollando el niño toca alguna problemática nuestra, particular, inconsciente, que nos dificulta ubicar eso como juego. Les cuento una pequeña anécdota también de consultorio. Vienen unos papás a consultar por un nenito también de 7, 8 años, que, bueno, esos pibitos que no paran, ¿no? Que son difíciles por ahí de controlar en la casa, bueno, nada serio, pero uno de estos chiquitos un poquito indomesticables. Yo suelo preguntar en las entrevistas a los padres respecto de los abuelos. Los abuelos son muy importantes. Una pregunta que yo hago porque hablar sobre los abuelos con los papás es hablar sobre la infancia de los padres. Entonces, hago dos preguntas. Una de ellas es, en esta serie de actividades que tenía el nene, ¿qué era lo que particularmente le molestaba? Y resulta que al papá, en especial, lo que particularmente le molestaba y le incomodaba, era que el nene jugaba que lo mataba al papá. Jugaba que lo mataba al papá. Y el papá frente no se enganchaba con ese juego. No solo no se enganchaba, sino que quedaba hasta cierto punto paralizado, sin poder hacer nada. Entonces lo incomodaba. Entonces me dijo, mire, lo que me incomoda es esto, juega esto y a la hora que yo no me engancho, me incomoda, me produce malestar. Bien, pregunto por los abuelos. La madre me comenta sobre sus padres y cuando le pregunto al padre me dice, bueno, vive mi mamá, vive su papá, falleció. ¿Cuándo falleció? Y cuando tenía 6, 7 años. Chan. Si ustedes suponen que el Señor había hecho una conexión entre un padre muerto sobre la escena en la infancia propia y la actividad del nene poniendo un padre muerto sobre la escena, no había hecho esa articulación. Tampoco la hizo en ese momento. Y por supuesto que yo de ninguna manera lo llevé a que hiciera ese enlace, porque hay que tener cierta gentileza y cordialidad con los padres, ser benévolo, en el sentido que hay que esperar a que lleguen, quizás a darse cuenta de algunas articulaciones de la propia infancia con lo que está poniendo en juego la infancia de los hijos. Pero yo me quedé pensando, qué interesante esto justamente. Este papá había tenido la experiencia infantil de un padre muerto sobre la escena, y cuando el chico, fíjense lo que son las vueltas de la vida, ¿no? El chico le mostraba sobre la escena nuevamente ese padre muerto, ahí él se quedaba paralizado, como no pudiendo hacer nada, con lo cual se podría decir, en ese momento que se quedaba paralizado, dejaba de ser padre. Entonces lo dejaba huérfano al hijo, repitiendo la escena de un padre muerto y de un hijo que se queda sin su padre. Pero esta vez, en esta circunstancia donde justamente no le era posible por algo que tendría que ver con quizás no haber elaborado suficientemente un acontecimiento trágico como la muerte de un padre en la infancia, que está también ligado a cómo tramitan los mayores esa muerte, porque en general vieron que los chicos se toman de manera más natural la cuestión de la muerte. Los que tenemos dificultades para ubicarnos frente a eso somos los mayores. Bueno, quizás no habiendo elaborado adecuadamente, las cosas que no elaboramos retornan de una manera inesperada, de una manera que nos sorprende.
algo que tiene que ver con el psicoanálisis. No sé cómo estamos con la hora, Graciela. Algo que tiene que ver con el psicoanálisis, con el origen del psicoanálisis, y con esto voy a terminar, por si ustedes quieren preguntarme algo, me gustaría escucharlos. Porque justamente el psicoanálisis, en su origen, es efecto de una exclusión. ¿Por qué lo digo así? De manera muy breve. La ciencia moderna, tal como la conocemos, se constituye siglo XVI, siglo XVII. La ciencia moderna lo que predica es que la naturaleza comienza a leerse desde las matemáticas. Leer desde las matemáticas implica apuntar hacia lo universal y excluir la singularidad, la particularidad de cada uno. Lo que la ciencia al constituirse excluyó justamente es la particularidad de cada uno de nosotros. Y como lo que se excluye, ya se trate de problemáticas nuestras o de problemáticas que atañen a la ciencia o al capitalismo, aquello que queda excluido no queda destruido ni anulado, sino queda en un estado en el cual puede retornar bajo formas inesperadas. Lo que empezó a ocurrir un siglo después, cuando se hace visible, es que esta singularidad comenzó a retornar de manera inesperada en los cuerpos de las personas, con fenómenos que justamente la ciencia médica a fines del siglo XIX no pudo inscribir en lo que sabía. Sigmund Freud en 1886 fue a París a hacer unas prácticas en un hospital famoso que se llama la Salpêtrière, que aún sigue funcionando, un hospital psiquiátrico, y allí se encontró con el fenómeno de la histeria a gran escala. ¿Qué era el fenómeno de la histeria a gran escala? No se trata meramente de una persona nerviosa, sino de síntomas, sobre todo en el cuerpo de las personas, para los cuales la ciencia médica no tenía explicación. Y allí Freud, justamente, toma nota de esto, se interesa por estos fenómenos y dice, pero entonces se trata de otro cuerpo, no es el cuerpo de la ciencia médica. Y ahí es cuando Freud descubre el inconsciente y dice, este otro cuerpo es un cuerpo que está vinculado a otra escena. Y allí plantea algo que ha sido un descubrimiento del psicoanálisis, y es que la conciencia nuestra no es soberana. Por supuesto que con la conciencia nos manejamos todos los días y nos comunicamos, pero no termina allí la cuestión. La conciencia tiene un límite y hay otra escena en la cual se opera otra lógica, y esa otra lógica a veces nos ocasiona impedimentos, inhibiciones, sufrimientos, lo que nosotros clásicamente desde el psicoanálisis conocemos como síntoma. Y es allí donde, quizás en el mejor de los casos, vamos a buscar ayuda, pedimos una consulta para empezar a desanudar esto que es nuestro. Porque quiero decir, yo puedo tener una angustia que me tome y que me captura. Y puedo tener una familia, amigos que me dicen, pues no te preocupes, todo está bien, mirá, no tenés de qué quejarte, la vida te sonríe, o lo que fuere. Sin embargo, yo decir, está todo bien, pero la angustia es mía. El síntoma, justamente, la característica que tiene es que nos extrae de la masa. Esa masa en la cual estamos la mayor parte del tiempo alienados. Por buenas razones también, por supuesto, porque tenemos que vivir en comunidad. Pero vivir en comunidad implica una suerte de alienación también. Y de renunciamiento. Bueno, hasta aquí lo que yo quería comentarles hoy, que es, quizás es breve, pero si tienen alguna pregunta para hacer o alguna ocurrencia, alguna idea que les suscitó lo que escucharon, con mucho gusto quisiera escuchar.
ser licenciado, hay una diversidad de disciplinas, de profesores de distintas materias, así que sería muy interesante si pueden elaborar una pregunta o visitar a los alumnos que la hagan, ¿no? A mí se me ocurre algo relacionado con el hablar, ¿no es cierto? El hablar de los adultos, en la sociedad de hoy, el hablar de los docentes, y también ayer comentábamos con otra profesora sobre estos temas, el papel de los medios tecnológicos. Muchas gracias por la pregunta, que me hizo pensar en que había algo que quería transmitirles y que estaba olvidando, que es justamente respecto a la voz y la mirada de las cuales le hablé. Cuando digo la voz, esa voz que nos ha constituido, no me refiero a la sonoridad de la voz. Lo mismo que la mirada. Efectivamente, más bien me refiero a una esquicia entre la voz y la sonoridad y a una esquicia entre la mirada y la visión. Incluso les podría decir, la voz de la que se trata, la que importa, es una voz en la cual está extraída la sonoridad. Y tiene un carácter, esta voz, invasivo y posesivo. Justamente el psicoanálisis se interesa por la temática de la voz a partir de los delirios paranoides, que son estos casos en los cuales seguramente ustedes habrán escuchado o habrán tenido algún conocimiento de personas que dicen escuchar voces. De ahí parte el estudio del psicoanálisis respecto de la voz, para después extraerlo del campo de la psicopatología y determinar que justamente la voz en nuestra constitución tiene un carácter envolvente, invasivo, posesivo,